de academia. Este es nuestro calendario. En el caso de las prácticas que van a ser presenciales, yo voy a platicarlo con mi jefe para que me dé acceso para poder hacer las prácticas que les mencionaba ayer. Pero bueno, de inicio, lo que vamos a hacer, la primera práctica que tendríamos sería la de síntesis de dibenzoacetona. Sería para el 17 de febrero, que es dentro de 2 semanas, me parece. Profesora, dígame. ¿Cree que puede ser un poquito más grande? Es que no se alcanza a ver bien. Sí, se ve. Okay. Déjenme. ¿Así queda mejor? Sí, así está perfecto, gracias. Bueno, entonces, como tal sería la fecha propuesta es el 17-18 de febrero, dependiendo de la fecha que nos toque a nosotros. Sería la primera síntesis de benzalacetona, la síntesis del alcohol bencílico y benzoico, y síntesis, hidrólisis de proteínas y ensayos para aminoácidos. Y bueno, la de el poder reductor de beta de glucosa. Hasta aquí tenemos 4 prácticas que se están manejando en línea. También se propone el seminario de lípidos y seminario de síntesis. Entonces, en total son 6 prácticas. Y en la parte presencial, aquí lo está proponiendo para el 28 de abril. Se está considerando 4 fechas en las cuales nosotros podemos modificar un poquito cuáles son las prácticas que se van a hacer. Entonces, en total serían 6 equipos, 6 prácticas. Nosotros en lista yo tengo a 29 personas, no, me parece que hay 30 personas para 6 prácticas. ¿Cuántos nos quedarían? Cinco personas. Podemos hacer equipos de 5 para que pues nada más lo que sería la cuestión del seminario. Y ahorita les explico cómo sería su seminario. Entonces, por favor, hagan sus equipos ahorita. Les había dicho ayer que 3, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que son 6 prácticas, 6 seminarios como tal. Si no, no me alcanzaría el tiempo para, los alumnos para las prácticas. Necesitaría 4 más. Y en tiempo posiblemente no tengamos mucho tiempo. Entonces, si pueden organizar sus equipos, entonces reorganizar sus equipos, serían 6 equipos de 5. Si quieren eso lo podemos ver un poquito, o sea, se los puedo dejar para más adelante, que lo hagan y me entreguen sus equipos en la tarde, más tarde por lo menos, ya que les dé el Classroom, y ahí los puedan subir. Y yo ya reparto los seminarios para saber quién tendría que hacer su práctica para el 17, para la semana del 17. Ahora, ¿qué consta su seminario? Su seminario va a tener como tal, obviamente, una portada. En esa portada van todos los integrantes, número de práctica, también iría el nombre de la práctica, todos los integrantes del equipo. Y en este caso mi nombre es Luisa Elena, mi nombre.
fecha que van a presentar su seminario. Y fecha. Eso sería con respecto a la portada. Después vendría una breve introducción. Normalmente la introducción, ¿qué es lo que lleva una introducción? ¿O de qué habla una introducción? ¿O qué diferencia hay con los antecedentes? ¿O es lo mismo introducción y antecedentes? Los antecedentes se refieren más como a la historia, ¿no? Y la introducción es como de los temas que se van a hablar, ¿no? Durante el desarrollo. Sí, la introducción, sí, como lo dijo su compañera, precisamente es una introducción breve de qué trata su práctica. Vamos a suponer que es la dibenza acetona, entonces ustedes van a hablar en breve que van a trabajar con reacciones de adición de carbonilos, específicamente con la síntesis de la dibenza acetona, que es un proceso de condensación, y ya. Y ya cuando tenemos los antecedentes, entonces la introducción es nada más un proceso para introducirnos a la práctica. ¿De qué trata la práctica? Vamos a poner. Entonces la introducción es de qué trata la práctica. Brevemente. Eso obviamente en una diapositiva lo pueden poner. Antecedentes. Ahí sí es la parte tanto histórica y en este caso también los mecanismos de reacción. En este caso, por ejemplo, si es la dibenza acetona, me van a decir cuáles son sus usos, sus aplicaciones, cuándo se sintetizó por primera vez. No se vayan tanto a la historia, sí un poquito así como detalles nada más de historia, pero lo que me interesa más es cuál es el mecanismo, cuáles son las funciones o cuáles son los usos del compuesto que vamos a usar, cuál es su toxicidad y en dado caso, pues, qué aplicaciones, ustedes son PUFIs, qué aplicaciones a nivel farmacéutico se pueden encontrar. Entonces, en antecedentes vamos a ver un poquito de la historia, breve historia. ¿Cuáles son, en dado caso, por ejemplo, los métodos de síntesis? Mecanismo. Método de síntesis, mecanismo, usos y aplicaciones. Compuesto. Y toxicidad y cómo se desecha. Obviamente la introducción va a depender la cantidad del compuesto, o sea, va a haber prácticas que son relativamente pequeñitas y hay prácticas que son un poquito más complicadas. Entonces, ahí ustedes van decidiendo cómo van a generando su práctica. Por ejemplo, si quieren que les apoye en la revisión, tienen que entregármelo, por ejemplo, los que tienen el 17 de su primer seminario, tendrían que dármela a más tardar, así exagerando, a más tardar el 14 o más tardar temprano el 15 para que yo les pueda hacer alguna revisión. Si me los dan más tarde ya no puedo, porque ya no tengo tanto tiempo para hacerlo. ¿De acuerdo? Entre más tiempo me den para revisarlo, pues más fácil para mí. Pero a más tardar, en este caso el 15, que sería el martes, para que ustedes hagan su seminario el jueves. Bueno, después de la introducción, van a poner la ficha química. Pero en este caso no van a poner así como, bueno, obviamente van a poner los datos típicos de una ficha química, el nombre del compuesto, la estructura del compuesto,
peso molecular, densidad, solubilidad, etcétera, pero me van a indicar cada compuesto en dónde lo van a ir usando. Por ejemplo, no sé, si tienen la acetona, dicen, la acetona se va a usar en tal proceso o en tal etapa de la reacción. O sea, no solamente van a leer lo que dice la ficha, sino necesito que me digan dónde se está aplicando cada uno de esos compuestos. Si es para identificación o si es para parte del proceso, ustedes tienen que exponerlo ahí. Y después vendría lo que sería el desarrollo experimental. En ese desarrollo experimental lo que ustedes tienen que incluir es que estén conscientes en qué etapa están dentro del mecanismo de reacción, si es que hay un mecanismo. No siempre, no todas las prácticas tienen mecanismo. Entonces, ¿en qué etapa estamos en el mecanismo, si es que hay mecanismo, o en qué etapa estamos de acuerdo al proceso que se esté haciendo? También es importante que sepan qué resultados esperan obtener. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo experimental, además de lo que viene en la práctica, que es la metodología, por favor, ahí sí, de preferencia, usen imágenes. El diagrama de flujo que les voy a poner no lleva imágenes, son prácticamente las características típicas de un diagrama de flujo, pero en este caso, el desarrollo experimental sí pongan imágenes. Aquí sí necesitan saber cómo es un matraz Erlenmeyer, cómo es un vaso de precipitados, etc. Entonces, el material sí lo van a ir incluyendo en imágenes. No es necesario que pongan la lista de material, nada más con que pongan el desarrollo experimental. Finalmente, si es necesario, bueno, si es parte de, si dentro de sus resultados van a incluir el rendimiento y cuáles son las cosas que ustedes tienen que cuidar en la reacción. Por ejemplo, vamos a suponer que si yo estoy poniendo temperatura, tengo que tener cuidado en esa temperatura y voy a explicar por qué está ocurriendo, tengo que estar haciendo eso. Bueno, en resultados en realidad no, eso sería en discusión. Entonces, el resultado sería rendimiento, si hay alguna imagen que ustedes puedan acceder a ella, pueden ponerla, los posibles resultados que esperan. Y van a discutir brevemente, van a hacer una pequeña discusión de los resultados que esperan y por qué esperan lo que esperan. Y bueno, ya con eso tendríamos la conclusión, en realidad la van a dejar para el reporte y pues, finalmente tendría que poner la bibliografía. Si dentro de las diapositivas que ustedes vayan poniendo, ponen alguna cita o alguna referencia bibliográfica, por favor en su diapositiva en la parte baja, en la parte inferior derecha, bueno, o incluso pueden dejarlo en la parte de abajo, aunque lo pongan abajo, van a poner la referencia bibliográfica que hayan usado. Voy a calificar de forma individual, entonces por favor, si hay chicos que les da pena hablar, no les voy a obligar a que prendan la cámara, no es necesario. Lo que me interesa es que sepan defender su tema. Yo entiendo que hay gente que se pone nerviosa, eso lo puedo comprender, pero sí necesito que todos se expongan. Porque hay algunos que les da pena y dicen, no, pues todos exponen. Y hay alguien siempre que expone o que tiene menos miedo para hablar y es el que se pone a exponer. Y obviamente si es el que expone más, pues es el que le va a ir mejor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas con esto? No, profesora. Ok. El diagrama, les digo, se los voy a mandar para que tengan una imagen. Se los mando hoy para que tengan toda la semana que viene para hacer su diagrama. Porque la primera práctica sería de este jueves, o sea, de hoy en 15, ¿no? Entonces, para que tengan tiempo para hacerlo. Y bueno, el reporte va a tener algo muy parecido a esto. Va a tener, no van a hacer portada en este caso, van a poner en la parte superior, pero borro esto. En el reporte van a tener su hoja. Tienen su hoja. También les voy a mandar
como una especie de reporte para que ustedes se basen en ese para hacerlo. Entonces, aquí en la parte superior derecha van a poner número de práctica. Bueno, ahí porque pongan, no es cierto, aquí lo que van a poner es el nombre de los integrantes. Van a tener un número de equipo que va a ser con respecto a la práctica que vayan haciendo. Entonces es número de equipo e integrantes. Todos por favor empiecen con apellido. Y luego aquí van a poner, ahora sí, número de práctica y nombre de la práctica. Van a poner una breve introducción. Bueno, sería más bien antecedentes. Breves antecedentes. Donde van a poner sobre todo la parte que esperamos obtener. Y toda la parte bibliográfica que esperamos obtener la van a poner aquí. Que no sea más allá de una cuartilla, o cuando mucho cuartilla y media. Si llegan a poner imágenes, pues cuartilla y media. Después de antecedentes vamos a poner objetivos. Los objetivos que vienen en su manual van a ser parafraseados. ¿Qué significa parafrasear? Con nuestras propias palabras. Con sus propias palabras me van a poner entonces los objetivos. Y ustedes deciden si es 1, 2, 3 o 4 son. Sus objetivos parafraseados. Después de eso van a poner resultados. En los antecedentes van a poner citas bibliográficas. O sea, no sé, si estoy sintetizando dimensalacetona, pueden decir, de acuerdo a Pérez, el resultado con esa reacción se espera con tanto rendimiento. O de acuerdo a tal autor, se debe de tener cuidado con la temperatura. Entonces aquí es importante que pongan referencias bibliográficas. Resultados, en los resultados van tablas. Si ponen una tabla, van a ponerle el título de tabla. Entonces ponen, no sé, tabla número 1, y me van a decir a qué se refiere esa tabla. Y ya después ponen sus tablas. Las que sean, lo que vayan a poner. En las tablas, si es necesario poner unidades, pueden ponerlo en la parte del título. Y no sé, vamos a suponer que es la masa, y lo ponen entre paréntesis gramos o miligramos, o lo que vayan a poner. No es necesario que lo pongan en cada casilla, con que lo pongan en el título, ahí estarían las unidades. Si ponen imágenes, porque a lo mejor el resultado es un resultado que sea no sé, que no necesariamente se esté cuantificando algo, sino nada más sea una cuestión física, visual. Entonces ponen la imagen, pero entonces tendrían que poner un pie de imagen. Igual me van a decir para qué pusieron esa imagen si es que la ponen. No es necesario que pongan imágenes, pero si le llegan a poner sería por eso. Me ponen el pie de imagen y qué significa esa imagen. Y bueno, ¿qué me falta? Tabla de resultados. Y aquí serían todos los cálculos de rendimiento. Pregunta, ¿saben calcular rendimientos? Les pregunto para saber si les explico o ya doy por hecho que lo saben. ¿Nos Pues, podría explicar? ¿puedes explicar? Ok. Entonces va rendimiento, y si hay algún resultado cualitativo, pues también el resultado cualitativo, que bueno, normalmente va a ir en tablas. Después del rendimiento, la parte más importante de su reporte va a ser la discusión o análisis, como quieran ponerle, análisis de resultados o discusión. ¿Qué es lo que van a poner? No sé, si la reacción, por ejemplo, esperaban que fuera un proceso de adición nucleofílica, me van a decir, la reacción se llevó a cabo, pero de acuerdo a lo esperado, nosotros esperábamos que con las cetonas obtuviera mejor resultado que con el aldehído, por decir algo, pero estamos encontrando que es al revés.
y después van a tratar de explicar por qué está ocurriendo eso. Si coincide con la teoría, entonces lo único que van a hacer es avalar lo que dice la teoría y explicarlo brevemente en su discusión. ¿De acuerdo? No hagan una descripción de resultados. La discusión no es una descripción de resultados, porque luego ponen en la discusión, de acuerdo a la tabla 1, se obtiene un rendimiento de 5 gramos. Eso no es una discusión. Si el rendimiento era de 10 gramos y obtuvieron 5 gramos, un rendimiento de 50%, tienen que tratar de explicar por qué está ocurriendo esa falla en el rendimiento. Ya sea que sea un proceso que pudo haber sido del usuario, o la reacción realmente no, de acuerdo a la teoría, no hay antecedentes donde se pueda obtener rendimientos altos. Normalmente es un rendimiento bajo porque a lo mejor hay subproductos o algo así. Eso es lo que tienen que poner en su discusión. Y bueno, la conclusión o conclusiones no es una repetición de la discusión. ¿En función de quién están las conclusiones? De los objetivos. Siempre está en función de los objetivos, pero no digan, se cumplieron los objetivos de la práctica. Eso no, esa conclusión no es válida. Tiene que ser, por ejemplo, si es una síntesis, se obtuvo en rendimientos moderados la síntesis, y ponen en qué porcentaje lo obtuvieron, la síntesis de la dibenzoilacetona, por decir algo. El objetivo 2, se comprobó la presencia de la dibenzoilacetona mediante la prueba tal, y ya. O sea, no tienen que ser cosas largas, son cosas de 2, 3 renglones cuando mucho. Y van a poner, obviamente, la referencia bibliográfica. Pueden incluir textos bueno, obviamente pueden incluir libros, artículos o páginas de internet sin problema. Nada más no se vayan nada más al rincón de vago o Wikipedia. Wikipedia es una buena herramienta, pero váyanse a las referencias bibliográficas que les pone Wikipedia. No tanto a lo que dice la página. Ustedes ya saben que esa página puede ser manejada y pueden dar información falsa, pero lo valioso de Wikipedia son sus referencias bibliográficas. ¿Dudas? No. Bueno, están programados ya sus exámenes de acuerdo al calendario que nos dieron. Déjenme revisarlo rápidamente con ustedes. Tenemos un primer examen de las prácticas de la 1 a la 3, el día del seminario 4. Los lunes a mí se me dificulta porque se me mezclaron 2 horarios y el lunes se me dificulta estar con ustedes. Entonces los exámenes de laboratorio todos los vamos a dejar el lunes. Y les voy a dejar tareas adicionales para que el lunes lo usen para hacer sus ejercicios o la tarea que les haya dejado. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ver jueves y viernes. No, miércoles y jueves. Normalmente los jueves, ya va a depender de ustedes. Si quieren salir temprano, nos aventamos todas las clases temprano, o podemos hacer un intermedio a las 2 horas. Nos empezamos a las 4:30 y 6 o 6:30 podemos hacer un breve break, porque normalmente si 4 horas seguidas, yo sé que se me van a quedar dormidos o va a llegar un momento que no me hagan caso. Entonces pueden tomarse unos 15 minutos de break y regresamos a tomar la sesión. Ya ustedes ya van decidiéndolo conforme se sientan en sus días. Entonces tengo de inicio nada más un examen aquí programado. Lo que podemos hacer es que los podemos dividir en 2 exámenes, o podemos incluso hacer uno por práctica. Y quizás eso les favorecería porque serían, o como van estudiando la práctica, no sé, la primera práctica es el 17. Entonces, el lunes después del 17 podemos hacer su primer examen. Y bueno, son cosas que seguramente habremos visto en la práctica. O incluso los cuestionarios que llegan a tener. ¿Qué prefieren? ¿Hacer un solo examen de las prácticas de la 1 a la 3? ¿O hacer 4 exámenes? Uno de cada práctica.
Yo creo que estaría mejor uno de cada práctica, pero Yo también consideraría que sería más fácil para ustedes, porque además van a tener más fresco la información. Si ustedes lo expusieron el jueves, el lunes es el examen, pero necesito que la mayoría esté a favor. O lo dejamos así como... ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Sí. Sí. Ok, jóvenes. ¿Dudas, comentarios? Si necesitan la revisión de la práctica, por favor díganme con tiempo. O sea, si nada más quieren la revisión de la presentación, pues yo les hago las observaciones y se les regreso la presentación. Pero si necesitan alguna revisión previa, que a lo mejor el mecanismo no lo entendieron, que a lo mejor no entienden el texto de algo, sí les puedo apoyar, pero necesito que me digan con tiempo, para que yo pueda programar un tiempo para estar con ustedes. ¿De acuerdo? sí. Y pues, con respecto al laboratorio, me parece que sería todo. Les digo, ya en cuestiones de cuando sea presencial, vamos a dividir el grupo a la mitad. Yo creo que me voy a ir por medio de la lista. Bueno, no, porque vamos a tener 6 equipos. Me voy a llevar 3 equipos que el laboratorio posiblemente los divida en pequeños equipos. No creo que tengamos la capacidad para que sea trabajo individual, pero por lo menos vamos a hacer equipos de 2 o 3 personas dentro del laboratorio, para que puedan trabajar sin tanto problema. Les voy a pedir que obviamente, como estamos bueno, debemos tener cuidados para todos. Esos días cúbranse, por favor, bien. Yo sé que no les estamos dando el cubrebocas, por lo menos yo voy a llevar un frasco de gel por si lo requieren, pero pues tenemos agua, recuerden que el agua es mejor que el gel. Agua con jabón, obviamente. También llevaré un jabón de manos por si lo requieren, para que se laven las manos. Y trataremos de airear lo más que se pueda el laboratorio. Pero ya lo platicaremos cuando se acerque ese tiempo. A pesar, bueno, no es obligatorio, bueno, según Pira sí es obligatorio, pero no los voy a forzar a ustedes a ir. Yo entiendo que muchos de ustedes todavía tengan ciertos temores, que hay algunos que viven con sus abuelos, con sus papás y tienen miedo del contagio hacia esas personas. Por lo mismo no los voy a obligar, pero creo que es importante, muy importante, que puedan adquirir esos conocimientos básicos del laboratorio que están perdiendo ahorita con estas sesiones en línea. Pero entonces eso se los voy a dejar a ustedes. Obviamente no les voy a obligar, porque como ya tenemos 4 exámenes, pues con eso se van a ir evaluando y con los reportes y todo lo demás. Entonces esa parte de abajo, realmente no voy a calificarlas como tal. Esa más bien va a ser su instrucción de laboratorio. Entonces, sí, para entonces me gustaría que me dijeran quién va a ir para entonces programar cómo sería la repartición de los equipos y quiénes irían qué tal día y quiénes irían otro día. ¿De acuerdo? Sí. Ok, jóvenes. Bueno, con respecto al laboratorio, creo que sería todo. Yo el rato en la noche les envío la liga de Classroom. Ahí va a estar su manual, va a estar el calendario de prácticas, va a estar ya abierta la primera sesión para entregar el diagrama de flujo y ustedes van a poder subir sus equipos. A más tardar el sábado en la mañana tendrían la repartición de los equipos para que empiecen a trabajar con su seminario. Y les digo, a más tardar el primer equipo, si quiere revisión, el 15 de febrero, por favor. Una pregunta rápida, profesora. El reporte se entrega en equipo, ¿verdad? Por lo que entendí. Sí, lo van a entregar por equipo. Y bueno, como lo van a entregar por equipo, por favor, nada más lo entrega una persona del equipo. Y los demás marcan, supongo que abrirá una tarea en Classroom y los demás lo marcarán como entregado o algo así y ya. Sí. Y ya nada más, con que uno me lo entregue por
¿Por qué? Porque si no, luego me entregan varios y entre que reviso unos y otros, luego reviso doble el mismo. Obviamente cuando ya vas al inicio te das cuenta de que ese ya lo revisé. Pero, Sí, ok. pero facilita más si me lo hacen así. Y sí, los demás por favor lo entregan como entregado para que yo pueda subir su calificación. Ok. ¿Quiere que le pongamos alguna nota de la persona que lo entregó o algo así? No, nada más lo que van a hacer es ponerme su número de equipo. Ok, vale. Fácil, ya ir al equipo. Sí. Yo tengo una pregunta. Es que ya no escuché bien. Se trabó mi compu. Pero el diagrama, el reporte y todo eso es a compu o a mano. Al diagrama, lo puedes hacer sin problema a mano, no hay problema. El reporte también, pero como va a ser en equipo, sugiero que sea en computadora, porque se les facilitaría más la entrega de todos el minuto. Si no, estaría haciéndolo solamente una persona. Y es más fácil para mí también calificarlo. Pero sí, el diagrama sin problema puede ser a mano o puede ser a computadora, sin problema. Hay algunos que trabajan muy bonito a mano. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los reportes se entregan una semana después de haber hecho la práctica o cuánto? Sí, una semana después. Más que nada, lo vamos a dejar dependiendo de la sesión. O sea, si de acuerdo al calendario, vamos a suponer que la primera práctica se hace el 17, bueno, sí van a ser seguidos. Sí, tendría que ser una semana después. Aquí como no va a haber que hagan punto de fusión o cosas así, pues sí, sin problema te podrían entregarlo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Profesora, de casualidad no nos podría compartir como un ejemplo de un archivo que tenga del diagrama y del reporte? Sí, se los voy a incluir. Por favor. No, de hecho sí se los voy a incluir porque como ya les había mencionado, a veces los mismos profesores les dijimos diagrama de flujo a algo que no es un diagrama de flujo. Entonces sí les voy a subir una forma de cómo quiero el reporte y cómo quiero el diagrama de flujo, para que tengan una idea y si tienen alguna duda sin problema pueden preguntarme. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda del laboratorio? Creo que no. ¿Qué es lo último que revisamos ayer? Recuérdenme, por favor. ¿Vimos tipo de enlace? Sí, ¿Vimos resonancia de electrones? ¿Vimos? Terminamos de ver tipos de enlace. Ok. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de la resonancia de electrones, nada más porque necesito saber si lo recuerdan bien. Porque eso me da reactividad de las moléculas. Con la resonancia sabría qué carbono puede atacar o qué carbono no va a atacar, dependiendo del tipo de reacción que tengamos. Entonces vamos a recordar rápidamente eso. Los temas que más me interesaría ver serían ese de resonancia, ácidos y bases, porque son ácidos y bases sumamente importantes para que ustedes entiendan las reacciones químicas. Y normalmente pues ya tiene rato que las vieron, posiblemente ya no las recuerden bien. Bueno, o posiblemente sí, no sé, ahorita ya me dirán ustedes. Y ver un poquito de las reacciones que ya vieron. Ustedes en teoría ya saben sustituciones y eliminaciones. Y me parece que adiciones electrofílicas o nada más sustituciones y eliminaciones vieron. También vimos adiciones. Ok, adiciones electrofílicas. Entonces vamos a ver un breve repaso de esas. Electrofílicas aromáticas. ¿Las vieron? Las sustituciones electrofílicas aromáticas. Sí, bueno, yo sí. Sí. Ok. Entonces,
Sí, para hacer un breve repaso de ellas, nada más para recordarlas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una parte del temario donde vamos a ver un poquito de síntesis. Es el inicio, como una especie de inicio a esa parte. Ustedes tienen una carrera que es muy amplia en áreas y una de ellas es la síntesis de fármacos. Entonces tienen que saber un poquito de síntesis orgánica. Entonces por eso es que vamos a revisar algunas reacciones de las que ya ustedes vieron para recordarlas. Nada más para refrescarlas prácticamente. Y después empezaríamos con adiciones nucleofílicas y síntesis orgánica. Bueno. Déjenme borrar esto. Bueno, nada más de inicio para saber si se acuerdan bien. Vamos a empezar con algo sencillo. Por favor, dibujen todas las estructuras de resonancia de ese compuesto. Y cuando acaben de hacerlo, por favor me lo envían al grupo. Toman una foto del cuaderno o la hoja donde lo hayan hecho y para que yo lo pueda revisar. Tienen, no sé, un par de minutos. Esa no está tan complicada. Y ahorita hacemos un recordatorio de todas ellas. Pero de inicio nada más para saber cómo están ustedes.
¿Cómo van, jóvenes? Les doy un poco más de tiempo para terminar. Maestro, yo tengo una duda, ¿qué no debería llevar alguna carga? No necesariamente. Ok, gracias. Acuérdense que podemos trabajar resonancia desde estructuras neutras, como en este caso esta, o de estructuras con carga, o tenemos un heteroátomo. Ok, vamos a hacer un recordatorio porque siento que se me están atrasando mucho. La resonancia de electrones, ¿qué es? Es el movimiento de electrones. ¿Es el movimiento de cualquier tipo de electrones? No, de electrones pi. De electrones pi. Es un movimiento de electrones pi. Eso es muy importante. Eso implica que solamente hibridación sp3, sp2 y sp se llevan a cabo los procesos de hibridación de resonancia. Pregunta. Vamos a preguntarle a Alejandro Ramírez. Este carbono que está aquí, ¿qué hibridación tiene? ¿SP2? SP2. Ahora hacemos la corrección si es necesario. Eric Flores, este carbono que está aquí, ¿qué hibridación tiene? Imagina SP2. A ver, ese es SP2, creo. Ok. Déjenme pongo otra estructura. Y una más. Liz Lugo, ¿este carbono qué hibridación tiene? ¿Cuál? ¿El primero? Puse el puntito. Este de acá. Ya, SP. SP. Carla Belén, ¿este carbono que está aquí, qué hibridación tiene? Este. ¿SP2? Ok. Y Luisa Fernanda, ¿este carbono que está aquí, qué hibridación tiene? También SP. SP2. Iván Torres, ¿este oxígeno qué hibridación tiene? Iván, ¿andas por ahí? Sí, perdón, ¿qué me dijo? ¿Ese oxígeno qué hibridación tiene? SP2. Y Raimundo Godínez, ¿este carbono qué hibridación tiene? SP2. Bueno, vamos a hacer las correcciones. Primero debemos de recordar que para el carbono existen tres tipos de hibridación, sp3, sp2 y sp, que representa la mezcla de orbitales s y orbitales p. En este caso, por ejemplo, se están mezclando los cuatro tipos de orbitales, un s y 3p. Aquí se están mezclando solamente dos, y aquí son tres, perdón, y aquí solamente dos.
Cuando son orbitales híbridos, cuando se mezclan todos, vamos a tener como resultado 4 para el carbono, 4 enlaces sigmas, que son enlaces sencillos, ¿verdad? Que son sumamente estables, por cierto. Para la sp2 vamos a tener 3 enlaces sigma y vamos a tener un pi. Normalmente lo vamos a observar con la presencia de un doble enlace. Vamos a tener nuestro carbono aquí, con un doble enlace y 2 sencillos, pero representado por 3 sigmas y un pi. Pero también tenemos otra característica que también puede ser un catión o puede ser un anión. El sp está formado por 2 sigmas y 2 pi, que normalmente lo vamos a ver como un triple enlace. Entonces el carbono va a tener un triple enlace y un enlace sencillo. Bueno, entonces siguiendo eso, este carbono que está aquí, ¿cuántos enlaces tiene? ¿Y de qué tipo? Tiene 4, el primerito, el que tiene ahí en rojo. Ah, ok, tiene 4 y son de tipo sigma. Son todos sencillos, por lo tanto la hibridación que debe de tener es sp3. sp3. Este carbono que está aquí tiene... Dime. 3 sigma y un pi. Tendría 3 sigma. Tenemos un doble enlace que está representado por un sigma y un pi. Y tenemos un enlace sencillo y el que no se ve, que y el del hidrógeno. Es un hidrógeno. Por lo tanto es sp2. Este de aquí, pues obviamente son 3 sencillos y más bien un triple. ¿Y cuál es el sencillo que tenemos ahí? El que hace con un hidrógeno. El que se tiene con un hidrógeno. Que no está dibujado porque se da por hecho que está ahí. Aquí también sería sp. Este sería sp2. SP3, ¿no? SP3. Este es sp3, entonces este es sp3. ¿Este es sp2? Sí. Sí. ¿Este de aquí sería sp2? Sí. Sí. ¿El oxígeno? ¿Qué me dicen del oxígeno? Este podría ser un poco confuso, porque tiene una cualidad, tiene electrones libres. Siempre que esté unido junto a un doble enlace, como es este caso, sí, su hibridación va a ser sp2. ¿Por qué? Porque o par de electrones, bueno, puede ser cualquiera de los dos, solamente uno, se puede donar hacia ese carbono, hacia formar un enlace carbono-oxígeno y desplazar la densidad electrónica. Y entonces en ese momento el oxígeno realmente es una hibridación sp2, que parece sp3, pero por la presencia de ese doble enlace, en realidad se vuelve sp2. Así que ahí entonces, sí por eso. Es porque sus lóbulos son colineales, ¿no? Sí, exactamente. Ah, ok. ¿Sí? Y eso va a ocurrir siempre que tengamos esa forma de cualquier heteroátomo. Normalmente va a ser oxígeno, nitrógeno, azufre. Ok. ¿De acuerdo? Pregunta, entonces este carbono que está aquí, ¿qué hibridación tiene? Es sp. Es sp porque tiene 2 enlaces dobles. Y un enlace doble siempre está formado por un sigma y un pi. Un sigma y un pi. Y entonces a quien se va a parecer más es al sp. Entonces otra forma de tener el sp no solamente es el triple enlace, sino si yo tengo un carbono con 2 dobles enlaces, es sp. ¿Sí? Okay. Ahora, esto se va a trasladar a los otros átomos. El carbono se encuentra unido, bueno, en el periodo con nitrógeno, con oxígeno y con flúor. En el caso del nitrógeno, vamos a tener hibridación sp3, sp2 y sp, porque se encuentra en el grupo 5 y tiene 5 electrones de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, entonces solamente va a tener sp3 y sp2. Y el flúor, como tiene 7 electrones de valencia, solamente puede tener sp3. ¿Sí?
Y eso es porque los electrones libres están presentes. Y este no tiene electrones libres, por eso es que puede tener los 4 enlaces sin problema. Bueno, ahorita regresamos a la resonancia. El azufre, ¿qué hibridación tiene ahí? El azufre y el oxígeno que acabo de poner ahí, ¿en qué grupo están? 6. ¿Electrones 6. cuántos le faltan? Para 8 electrones, ¿cuántos le faltarían? 2. Entonces, en teoría, el azufre o el oxígeno tienen la capacidad de solamente tener 2 enlaces. Y entonces, como tienen alrededor de ellos 8 electrones, su hibridación es sp3. En el caso del oxígeno, si yo tengo el oxígeno en esta forma, ¿su hibridación cuál es? CP3. SP3. En este caso SP2. tiene... SP2. Exactamente. SP2, ¿no? Por el doble enlace. Por el doble enlace. Y como tiene un doble enlace, entonces se vuelve SP2. Antes de llegar a este, porque se les puede confundir un poco más. El nitrógeno. Con esta forma, ¿qué hibridación es? ¿Tiene enlaces sigma, enlaces pi? No. SP3. Es SP3. Tiene enlaces sigma. Son enlaces sencillos. No tiene 4 porque el nitrógeno se encuentra en el grupo 5 y para 8 electrones le faltan 3. Por lo tanto, va a tener 3 enlaces. Vamos a suponer que yo tengo este nitrógeno en esta forma. ¿Qué hibridación tiene el nitrógeno ahí? SP2. SP2. Y si tengo nitrógeno con esta forma, cualquiera de estos dos nitrógenos... SP3. No, SP, perdón. SP, ¿sí? En el caso del ácido fluorhídrico, bueno, el flúor nada más puede tener esta forma, con un solo enlace sencillo. Ya sea unido carbono, lo que sea, pero solamente va a tener uno y va a ser SP3. Porque él tiene 7 electrones de valencia. Para llegar a 8 solamente le faltaría un enlace. Entonces él solamente puede tener SP3. ¿Sí? Entonces, carbono tiene 4 electrones de valencia, nitrógeno tiene 5, el oxígeno tiene 6. Y el flúor tiene 7. ¿Sí? Entonces eso me va a indicar la cantidad y el tipo de hibridación que puede tener. En el caso del segundo periodo, que es donde se encuentran ellos, tenemos orbitales sp. Lo máximo de electrones que pueden tener, ¿cuántos son? 2 del S y 6 del P, ¿cuánto me daría? 8. Ok. Lo máximo que ustedes pueden tener son 8 electrones. Ahora sí vamos con el confuso. En el caso del azufre, yo tengo esta forma. ¿En qué periodo se encuentra el azufre? En el 3. En el orbital, en el nivel 3, ¿qué tipo de orbitales tenemos? En el 1 tenemos el S, en el 2 tenemos SP, en el 3 SP y puede tener D. D. En el caso del azufre no ocupa los orbitales D. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tiene los orbitales D, pero están vacíos. ¿El ácido sulfúrico lo conocen? Sí. ¿Cuántos electrones tiene alrededor el azufre ahí? 12. Tiene 12. Este de aquí. 8. 8. De acuerdo. Es capa extendida, entonces. Es el que le llaman octeto expandido. Ah, perdón. Sí, puedes considerarlo así. Y tenemos este. Este también tiene 6 enlaces, por lo tanto 12 electrones. ¿Por qué podemos tener estos tipos de hibridación? Bueno, ¿por qué podemos tener estos compuestos? Porque en el caso del azufre, sí, el azufre, la configuración del azufre
va a ser muy similar a la del oxígeno, no tiene en su interior electrones, o no está usando sus electrones, sus orbitales D, y entonces aquí a estos son a los que en inorgánico le llaman enlaces coordinados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que tenemos un tipo de hibridación característica para cada uno de ellos. Aquí en este caso, si yo les preguntara ahorita la hibridación, seguramente me dirían que es sp3, pero no puede ser sp3 porque solamente con sp3 aceptamos hasta ¿cuántos electrones? Hasta 8. 12. Entonces lo que tenemos aquí es sp3 de 2, donde los orbitales D le están dando cabida a electrones para poder llegar hasta 6 enlaces. Tengo un orbital S, 3p y 2d. Y eso me da en total los 6 enlaces que tenemos aquí. Aquí, si nosotros hiciéramos uso de las tablas de repulsiones electrónicas, no sé si se acuerdan que en la química general ven una teoría que se llama la teoría de repulsión de pares electrónicos, y ahí se les dan ciertas geometrías. Si yo les dijera que sacaran la geometría de me van a decir que es un tetraedro. De las hibridaciones que tengo aquí, SP2, SP3 y SP, ¿quién tiene la forma de tetraedro? SP3. Es una hibridación SP3 también. ¿Pero por qué tengo esto? Porque estamos haciendo uso sin hibridarse, sin mezclarse, de los orbitales D. Estamos haciendo uso de 2 orbitales D, pero no están mezclados todavía. Solamente están dando la cavidad a estos electrones. Por eso es que tenemos que tener los enlaces dobles y los enlaces sencillos, siendo más de los 8 electrones alrededor. ¿Sí? Hay más hibridaciones, obviamente. Las más comunes para nosotros van a ser sp3d1, que justifica, por ejemplo, el fósforo, que puede llegar a tener hasta 5 enlaces. Bueno, esta sería sp3 más d1. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tetraedro, pero tiene un doble enlace. Y el fósforo lo podemos representar también así, con 5 enlaces, por ejemplo. Y esa sería la sp3d1. Los halógenos, salvo el flúor, porque el flúor no puedes, tiene 8 electrones nada más. Vamos a suponer el cloro, puedes presentarse también así. Cuando tenemos un perclorato, por ejemplo, y tiene a su alrededor 7 enlaces. Entonces aquí sería sp3, como también es un tetraedro, más de 3. Pero también podemos encontrar el cloro con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces. Y ese sería sp3 de 3. ¿De acuerdo? Entonces nada más les comento que existen esas para que sepan que están. Y no nos quedemos con que nada más existen hibridaciones SP1, 2 y 3. Dependiendo del elemento que tengamos, es la hibridación que puede tener. ¿Por qué se le llama octeto expandido? Porque en teoría nosotros queremos llegar todos a gases nobles, y los gases nobles terminan en 8 electrones. Pero hay compuestos, o elementos, mejor dicho, que tienen orbitales libres que pueden usar para generar más electrones de los esperados. Entonces esos electrones o esos orbitales D me van a permitir hacer eso. ¿De acuerdo? No se preocupen, eso no se los voy a preguntar, pero sí necesito que sepan que están presentes. Ahora, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan hacer estructuras de resonancia sin problema. Teníamos algo así hace ratito. Entonces, como ya ustedes me lo habían mencionado, la resonancia de electrones es el movimiento de electrones pi. No estamos afectando en nada al esqueleto hidrocarbonado de la molécula. ¿Qué quiere decir eso? Carbonos y hidrógenos quedan en la posición siempre original. Esos siguen sin afectarse. Lo que tenemos que hacer es, en la primera estructura, ubicar quiénes son los orbitales o quiénes son carbonos con hibridación sp2. ¿Todos tienen hibridación sp2? No. No. Este que está aquí no Ese tiene no. sp2. ¿Este de aquí está conjugado con esos de acá? No. Pregunta, cuando yo hablo de conjugación, ¿a qué me refiero?
Se refiere a la alternancia entre entre enlaces sencillos y enlaces dobles. Y además que sea plana, ¿no? La molécula. Y que sean, más que sean planas, eso sería más bien para aromáticos, que tengan hibridación SP2. O sea, tienen que ser alternancia de dobles y sencillos siempre y cuando sean SP2. Es, por ejemplo, doble, sencillo, doble. ¿Aquí podríamos ya hablar de la alternancia aquí? No, ¿verdad? No. Entonces nada más va a quedar, mi resonancia solamente va a moverse en estos carbonos. Nunca puede llegar hasta acá. Uno de los errores más frecuentes es que siempre lo llevan hasta acá. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de carbocationes y carbaniones? Sí. ¿Qué es la estabilidad de carbocationes? ¿Puede repetir? Es que se le trabó un poco. Sí, ¿cuál es la estabilidad de carbocationes? Podemos tener carbocationes primarios, secundarios y terciarios. Ajá. Es El terciario es más estable y el secundario primario. Entonces la estabilidad va en ese sentido. ¿Por qué es el más estable el terciario? Porque recibe densidad electrónica y puede soportar mejor la carga. Exactamente, depende del profesor que hayan tenido, pueden tener dos posibles versiones. Uno que sea efecto inductivo, o incluso pudieron haber visto los dos. Y otro se llama hiperconjugación. Los dos son algo muy similar, la verdad. A algunos profesores no les gusta mucho la hiperconjugación y dicen que es lo mismo que el efecto inductivo. Bueno, existen los dos procesos. ¿Qué es lo que ocurre? Este carbono que está aquí tiene hibridación SP2. Los carbonos que están alrededor de ellos que tienen hibridación SP3 ceden densidad electrónica a este carbono porque tienen la misma electronegatividad, ¿de acuerdo? Carbono y carbono tienen la misma electronegatividad, pero este carbono tiene una deficiencia. Entonces, ya sea por medio de los orbitales, la donación de esa densidad electrónica, o por medio del enlace como tal, el carbono cede densidad electrónica a este carbono que está deficiente. Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener 3 amigos que me pueden apoyar con dinero cuando no tengo dinero? ¿O tener solamente un amigo que quizá anda igual que yo? 3. Entonces, entre más apoyo tenga, es más estable. Eso es con respecto a carbocationes. Ahora con carbaniones. ¿Quién es más estable? El terminal. Sería lo contrario, realmente. Va en el sentido contrario. ¿Por qué? Y eso es... También lo podemos explicar por efecto inductivo. Recuerden que el efecto inductivo es la donación de electrones hacia donde no hay deficiencia de densidad electrónica. Ahora, ¿quién va a tener deficiencia o quién va a tener el exceso de densidad electrónica? Pues nuestro carbono, donde está la carga negativa. Este carbono entonces está con un exceso de densidad electrónica, entonces tiene que donar electrones, densidad electrónica. ¿Qué es preferible, mantener un amigo o mantener 3? Uno. Es más fácil. Entonces se estabiliza más el que no tiene que donar a tantos amigos. ¿Sí? Por eso es que es más estable un carbanión primario que uno terciario. Y aquí al contrario, es más estable uno terciario que uno primario. Eso es importante porque las estructuras de resonancia tenemos que considerar eso. Ok. ¿Ya quedamos claros con ese recordatorio? Sí. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es que tengo 2 tipos de movimientos aquí. Ya sabemos que nuestra resonancia va a estar en función de estos 2 dobles enlaces. Voy a ponerlos en azul para que se resalte un poquito más. Bueno, sería este y este. Entonces, los 2 posibles movimientos son que la densidad electrónica pase a este carbono
Y voy a dibujarlo hacia abajo otra vez. O que la densidad electrónica se vaya hacia acá. Entonces yo tengo dos posibilidades de movimiento. Los dos movimientos serían válidos. Recuerden que tenemos esta flecha que es la que nos indica resonancia. Entonces, en el primero, cuando desplazamos la densidad electrónica, que es este doble enlace, hacia este carbono, este adquiere carga negativa. Y por ende, este PP va a perder su enlace y va a tener carga positiva. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero para el otro compuesto, para la otra forma. Ahora lo que va a quedar aquí es una carga positiva y aquí una carga negativa. De acuerdo a la que acabamos de ver, ¿cuál es la estructura más estable? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. ¿Todos de acuerdo? Este carbocatión, Marco Antonio Olvera, ¿qué tipo de carbocatión es? ¿Primario, secundario, terciario? Es secundario. Secundario. ¿Por qué? Porque está unido a 2 carbonos. En realidad es un secundario alídico, pero de momento vamos a dejarlo como que es secundario. Brandon Emanuel, este carbono que está aquí, ¿qué tipo de carbanión es? ¿Cuál, perdón? ¿A cuántos carbonos está unido? A uno, ¿no? Entonces era primario. Exactamente. Este es secundario, carbocatión secundario y es carbanión primario. Este carbocatión sería primario y este sería secundario. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es más estable un carbocatión secundario que uno primario. Y es más estable uno secundario, un carbanión secundario primario que uno secundario. Por eso esta es la estructura más estable. ¿Y qué va a pasar? Que cuando nosotros tengamos que hacer reactividad de una molécula, ustedes ya saben que es una reacción química, este es un centro nucleofílico y este es un centro electrofílico. Este es la especie que va a donar densidad electrónica, nunca va a ser al revés, por la estabilidad de los carbocationes y carbanones. Por eso es muy importante que ustedes sepan resonancia, porque en ese momento podemos saber la reactividad de una molécula. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Borrar esto. Y les voy a poner ahora un ejercicio para que ustedes lo hagan. Ustedes me dicen si quieren hacerlo solos ahorita o lo hacemos juntos. Vamos a empezar así. ¿Lo hacen solos o lo intentan solos o lo hacemos juntos? Solos y ahorita checamos. Ok, de acuerdo. A ver, háganlo.
¿Cómo van, jóvenes? Yo creo que ya lo tengo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero, este carbono que está aquí, ¿qué hibridación tiene? Tiene SP3. Entonces, hacia acá nunca se van a mover. Lo mismo va a ocurrir hacia Ni acá. con ese. Ajá, ni con ese. Ajá, sí, sí. El movimiento va a ser en estos carbonos. ¿Podemos empezar por arriba o podemos empezar por abajo? Como quieren. Yo empecé por abajo, pero. Ok. Abajo. ¿Qué me conviene más? ¿Formar un carbocatión terciario o un carbanión secundario? Que diga un carbocatión terciario o un carbanión terciario. Un carbocatión. Un carbocatión. Entonces el movimiento va, primero la densidad electrónica se va a generar hacia acá. Y entonces me va a dejar el carbocatión terciario, que es muy estable, y aquí me quedaría un par de electrones. Se van a mover hacia el carbono con hibridación sp2, que sería el que está hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Como en este caso tenemos un exceso de densidad electrónica, lo que hacemos es formar un enlace entre el carbono que tiene el exceso de densidad electrónica y el carbono vecino. El carbono vecino a su vez ya tiene un doble enlace. Ese doble enlace se va a romper y va a llevar al carbono vecino el par de electrones. Entonces vamos a tener, no olviden poner siempre sus cargas. Esta como ya no la ven, luego no la ponen. Y aquí me quedaría mi carga negativa. Y tengo un exceso de densidad electrónica, meto el par de electrones para formar el doble enlace ahora aquí. Y este doble enlace va a quedar. Y tendríamos una carga negativa aquí, un doble enlace acá. Y ese es el máximo movimiento que podríamos generar en esa estructura. De hecho, si lo hubieran hecho al revés, hubiera quedado muy parecido, solo que el movimiento sería inverso. ¿Sí les quedó así? Sí. Sí. Ok. Les había comentado ayer que tengo un curso, entonces vamos a tener que dejarle aquí, pero les voy a dejar 2 ejercicios de tarea para que practiquen un poquito sus estructuras de resonancia. Ok. Estos seguramente los hicieron, son típicos de las clases. Y pregunta, ¿qué pasa cuando tengo un heteroátomo? ¿Quién dirige el movimiento? Normalmente, ¿quién es más electronegativo, oxígeno o carbono? El oxígeno. El oxígeno. Entonces el oxígeno va a generar un movimiento de densidad electrónica. En este caso, cuando tiene un doble enlace el oxígeno, la densidad electrónica se va a ir hacia él. ¿Por qué? Porque el oxígeno soporta mejor una carga negativa que el carbono, porque es más electronegativo. Como se lleva el par de electrones hacia el oxígeno, se llama que tiene un efecto electroatractor, porque atrae los electrones hacia él. Entonces el carbono que tenga, la siguiente estructura va a tener el oxígeno una carga negativa y el carbono una carga positiva. Entonces el movimiento va a estar en función de la carga positiva. Cuando tenemos quedamos que este tiene hibridación sp2, ¿verdad? Cuando tenemos esto, entonces este va a moverse hacia donde está el doble enlace, generando un enlace oxígeno-carbono, y este a su vez va a romper este enlace doble que tenemos aquí, y vamos a generar una carga negativa. Este tiene un efecto electrodonador. Todos los heteroátomos con enlaces sencillos junto a un doble enlace son donadores de electrones. Y los que tienen un doble enlace son atractores de electrones. Entonces, me completan esas 2 estructuras de resonancia. Yo les abro la actividad en Classroom para que la puedan entregar ahí, y tienen obviamente hasta el miércoles para hacerlo. Ok. ¿Jóvenes? Sí, profesora. Sí. Bueno, pues,
disfruten también su fin de semana largo, porque este lunes no hay clases, de acuerdo al calendario, ¿verdad? Sí, gracias. Nos vemos el miércoles nos toca a las 6, ¿verdad? No, a las 7. El miércoles a las 7 nos vemos. Sí, profesora, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesora. Buen día, maestra, gracias. Es profesora.